Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un personaje que es muy interesante para nosotros. Yo lo conozco hace muchos años, tuve la posibilidad de presentar uno de sus libros hace ya varios años en la Sociedad Hebraica Argentina. Es licenciado en bioquímica, ha escrito varios libros, entre ellos el Diccionario Biográfico Bahiense, Los Destinos Sagrados, Metafísica y Holocausto, El día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, libro que tuve la posibilidad de presentar, y La casa de Caín, que es su última novela. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Primero, buenas noches a todos. Dentro del vasto campo literario, he leído a escritores y escritos de los más diversos géneros. Las dos últimas obras que tuve el placer de ahondar fueron una que nombraste, El día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, y La casa de Caín. Género que me atrevo a catalogar como de ficción conjetural. Es una especie de arqueología periodística que intenta llegar a una verdad que al final se transforma en una verdad supuesta, como dije bien, una verdad conjetural. Hoy tenemos el placer de entrevistar al artífice de esta saga literaria que vamos a tratar de ahondar en pocos momentos. Buenas noches, Pablo Frenkel. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, y es un gusto, un placer estar en contacto con ustedes dos. La primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta muy sencilla. Las más difíciles. ¿Cómo? Las más difíciles de responder. Una vez en una conferencia de física, le pregunto al que estaba hablando de mecánica cuántica, ¿le puedo hacer una pregunta sencilla? Son las más difíciles de contestar, me dijo. Exacto. Bueno, esta es, ¿qué es ser judío acá en el siglo XXI? Está la dicotomía, ¿no? ¿Qué somos? ¿Judíos argentinos o argentinos judíos? Yo tengo para mí, y es una imagen muy personal, es que somos las dos cosas. Somos argentinos y judíos y argentinos. Llevamos una herencia que no podemos negar y estamos en un país que nos acogió, que nos dio la libertad que le faltaba a nuestros padres y a nuestros abuelos en Europa. Y tenemos esa unión. Somos moilles argentinos y argentinos moilles y no podemos prescindir una de la otra. Y para muestra tenemos una amplia galería de autores, de escritores, que hicieron de la expresión escrita o cantada lo que nos identifica, lo que somos. No podríamos no ser judíos sin el tango y tampoco podríamos ser judíos sin las canciones que nos cantaban las bobes o nuestras madres. Así que eso es lo que nos enriquece, yo creo, y lo que también enriquece a este país que es tan grande y tan importante para nosotros.
¿Se contesté esa pregunta sencilla? Sí, sí, sí. Es una buena respuesta a mi entender, ¿no? Es verdad, los judíos que hemos ido transitando a lo largo del tiempo y del mundo las diversas culturas, hemos asimilado las diversas culturas que se han incorporado a nosotros y hoy, como dijimos, las Bobes, los Aires que han venido, nos transmitieron la cultura de los diferentes pueblos. Hoy, los judíos que somos nosotros, si vamos a cualquier lugar del mundo, también transmitimos la cultura argentina, en la cual somos nacidos y somos parte. No solo eso, formamos también la cultura argentina, porque muchísimos judíos son escritores, científicos, músicos, de todo tipo, trabajadores comunes y silvestres, de todo tipo, que se han integrado e integran la cultura argentina, ¿no? Eso no cabe duda. ¿Qué quisiste decir con la casa de Caín? La casa de Caín es un intento de mostrar una parte de la historia argentina que nos toca muy de cerca a los judíos, como fue la década de 1940. Si bien estábamos a una distancia considerable de los eventos que se estaban realizando en Europa, particularmente en Alemania y con los judíos, también tuvo una repercusión muy grande en la Argentina. No nos olvidemos que hubo una fuerte influencia del nacionalsocialismo en ciertos sectores importantes de la sociedad argentina. Lo que intento demostrar es cómo se trata de pasar lo menos o lo más desapercibido posible dentro de nuestra identidad judía en una época tan cruel como aquella. La familia que llega exiliada de Alemania y que trata de llegar a ser o a convivir con la realidad argentina y que sin embargo se encuentra con casi lo mismo que dejaron atrás en Europa. El ejemplo más claro no es Hermann, el padre de familia, sino el hijo que en un intento desesperado trata de cambiar su nombre, trata de mimetizarse con el medio ambiente, trata de ser un abogado dentro de la sociedad argentina y sin embargo es rechazado y se rinde y abandona todo. Años después, con su muerte, se trata de buscar esas síntesis que a veces no se logran y que frustran a más de una persona. Sin embargo, en esta novela, a diferencia de el día que Freud mató a Moisés, que comparten el mismo personaje central que es una saga. La diferencia entre ambas es que en la casa de Caín el tema central, que es lo que vos contabas de la historia de Manfred, pasa como en un segundo plano, cuando en la otra novela el tema de la investigación era más central. ¿Por qué cambiaste este foco a la hora de escribirlo? Salió así, o sea, en la casa, en el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, como vos decís, el tema central era la investigación y digamos que los personajes secundarios acompañaban. Sí. En esta nueva novela, los personajes secundarios adquieren otra importancia y es tal vez para demostrar, o sea, yo no quiero demostrar nada, no son novelas de tesis, pero lo que quiero demostrar es cómo hay siempre un equilibrio entre lo que se piensa como judío y lo que se vive como judío. A veces el pensamiento y la vivencia no corren juntos y la relación que tiene, creo que eso es lo que vos querés apuntar, entre el personaje de Marcos y su novia esposa Sonia, y creo que en este lugar, en esta segunda novela, puede tener un poquito más de relevancia
que la historia en sí. Aunque mi proposición fue mantener un equilibrio que espero haberlo logrado. Por lo que vos me decís, no conseguí ese objetivo, pero las dos tramas, los dos argumentos son paralelos. Y en algún momento se tocan. No era que no conseguiste el objetivo, sino que parecía más importante la historia de la pareja y de todo lo que tenía que ver con el ingreso de Sonia a la vida judía, que la historia central de la investigación. O sea, en el libro anterior le habías prestado mucho más atención y detalles a lo que era el avance de la investigación y a los casos de la investigación, que lo tornaban por ahí un caso más policial o, por decirlo de alguna forma, o de la metodología de la investigación periodística. Y en este caso como que hiciste más centro en la cuestión de la vida familiar y el ingreso de Sonia al judaísmo, ¿no? Sí, el proceso de creación o de escritura a veces es independiente de la voluntad del autor. A veces los personajes se escapan un poco de lo que el autor tiene pensado para ellos. Y creo que lo sano y lo mejor, y para evitar cosas que aparecen como forzosas, es que dejar que las cosas fluyan, por supuesto, sin perder uno el control de la situación. Pero tal vez me interesaba mostrar más esa parte de la historia, la adaptación de Sonia a su nueva vida, que la historia, quizá la otra historia, la que cuento de la familia, es un poco más conocida y actúa como soporte de la segunda historia, o que en tu caso, en mi caso, vos considerás que es la historia principal. Es cuestión de lo que le interesa a cada uno. Estamos conversando con Pablo Frenkel, vamos a escuchar el primer tema de esta noche, Río, en la voz de Silvia Reyes. Nacido en Corrientes, Zaina, entre la selva y la sierra, deshojándose en la tierra y atravesando llanuras, vierte su caudal de lunas sobre la pampa señera, hundiéndose en la quimera que el tiempo le dio de cuna. Río, ¿dónde has de llevar tanta bravura sin fin? Tú que anhelas libertad y el mar te esclaviza al ir, compañero del azar, viejo dueño del orgullo, por ser él tuvo lo suyo, por ser él tuvo lo suyo. Naviera amplitud, tras el rondón de las olas, vigoroso se atesora en su infinita virtud, atravesado en alud por corrientes migratorias, teje
su caudal de historia, entre leyendas y olvidos, río donde has de llevar tanta bravura sin fin, tú que anhelas libertad y el mar te esclaviza al ir, compañero del azar, viejo dueño del orgullo, por ser el tubo lo suyo, por ser el tubo lo suyo. Escuchábamos Río en la voz de Silvia Reyes, mientras seguimos conversando con Pablo Frenken en esta noche de Letras y Corcheas. ¿Cuánto hay de Marcos, o cuánto hay tuyo en Marcos? Cuando yo comencé a escribir el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, salió naturalmente que Marcos era completamente diferente de lo que yo soy. En ese momento Marcos era un joven que se acercaba a los 40 años, que no aceptaba compromisos ni responsabilidades, que deseaba vivir la vida de acuerdo a sus principios o finales, depende cómo se lo vea, hasta que, digamos que por juego del destino, azar de los planetas, llega esta posibilidad de hacer la investigación que con el correr de la novela se revela que no fue tanta casualidad. Bueno, supuestamente pasaron los años, Marcos creció un poquito y yo creo que la relación con Sonia terminó por ubicarlo un poquito más en la realidad de buscarse, si bien es un tipo que le gusta disfrutar la vida, sin embargo tampoco ya ahora es tan disoluto como solía ser en sus años de joven. Es un hombre que ya pasó los 40, que está casado, que va a tener un hijo. Entonces eso de alguna manera lo calmó un poco. Creo que este Marcos de la Casa de Caín se parece un poco más a mí que el primero. O sea, yo no digo que soy un tipo totalmente ubicado ni Carmelita descalza. Pero bueno, digamos que es un poco más reposado y reflexivo. Y creo también que trata un poco mejor a su entorno y a las personas con las que trata. Me llamó la atención el final que va teniendo la Casa de Caín, en donde Manfred se ha transformado al catolicismo, ¿no? Ya está muerto, sí. y con esa ida hay otra parte de la novela donde Sonia entra a la comunidad judía y lo hace de amor al personaje que es a Marcos, pero la obra termina con la muerte de este Manfred que ya había muerto, pero el nacimiento del hijo de Marcos, como si fuera una continuidad en la historia del pueblo judío. Hay algo de eso en toda este final, que es como los dos finales de dos novelas, la vida que va haciendo la incorporación de alguien al judaísmo, y también, mejor dicho, la doble incorporación al judaísmo, de la mujer, de Sonia, y de él mismo, de Marcos, que alejado del judaísmo se va acercando al judaísmo, atrapado por este convencimiento o deseo de su mujer, y el nacimiento del hijo con la otra parte, el descubrimiento de la historia, que va llegando a esta forma conjetural de creer quién asesinó a qué y qué fue lo que pasó. ¿Hay algo de eso en la unión final de ambas novelas en una novela? El personaje obviamente tiene una evolución que a uno lo acerca al judaísmo, y Manfred se aleja del judaísmo,
precisamente porque fue una, una realidad que lo acosó durante toda su vida. Desde el comienzo, la relación con su padre, esa vocación por seguir los desvíos, tal, se pueden llamar mentales o psicológicos de su padre, y hay gente que no soporta la realidad que debe vivir, entonces opta por salir de esa realidad. Yo no lo pensé como que Manfred se convertía al catolicismo, sino que dejaba el judaísmo. Eh, Dejar el judaísmo se puede dejar de varias formas y una de ellas es abandonarlo a partir de no contemplar los principios religiosos del judaísmo. Yo creo que por más que alguien se proponga dejar el judaísmo, es imposible dejarlo porque hay cierta información genética que nos lleva irremediablemente hacia ser judíos. ¿Qué es lo que también le pasó a Marcos? Marcos se alejó del judaísmo, pero no de una manera, no cortó lazos, porque en el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, yo digo que él viene a ser como un judío gastronómico, es decir, aquel judío que se queda con las comidas, con la idishemame, con las tradiciones de la casa. Cuando él hace su bar mitzvah a los 13 años, le dice al padre, bueno, hasta acá llegué con tu judaísmo, ahora quiero construir mi judaísmo, y es esa especie de rebelión que, llevado por el mandato familiar, es decir, no olvidemos que el padre lo llevaba todos los viernes a la sinagoga, a respetar el sábado, si bien no eran religiosos, había un halo de tradición, que es lo que Marcos se termina revelando, pero no cortando lazos, sino que todo lo contrario, continúa siendo pro forma, cosas que después... Sí, te escucho. Y que pareciera ser que su esposa lo vuelve a encarrilar nuevamente. Claro, no nos olvidemos que durante el proceso de conversión de Sonia también se produce, en cierto modo, el proceso de conversión de Marcos, o de reconversión. No sé si vos te acordás, hay una parte en el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, cuando él va a hablar con la psicóloga Perla Edelman y le dice que necesita un rabino. Y Perla le pregunta, ¿por qué? ¿Te querés convertir? Sí, me acuerdo. Uno que está por Villa Crespo, creo. Claro, sí. Y Marcos se enoja, ¿de qué estás hablando? Pero hay un proceso de retorno al judaísmo. Quizá no desde el punto de vista religioso. No lo veo a Marcos con peyes, ni con barba, ni respetando fechas sagradas. Pero es un retorno al judaísmo del siglo XXI, si se puede interpretar de esa manera. En el primer libro sobre Freud, o sea, que Sigmund Freud, o como vos decís, en algún momento el cambio de nombre que hace Freud, ¿no? De Segismundo a Sigmundo Freud, ¿no? Ese cambio que también en algún momento histórico Abraham hace para ser el nuevo Abraham con la nueva escritura, ¿no? Con la nueva forma, que los judíos contemplan mucho en el caso mismo de Israel, con Jacob a Israel. En el caso de Freud, ¿no? Freud mismo, ¿qué lectura tenés del libro sobre el monoteísmo que escribió Freud? Porque para entender bien eso de que vos hablás, el asesinato de Moisés por Freud. O sea, ¿a qué asesinato te referís vos? Porque en el libro del monoteísmo habla de un asesinato real, Freud, donde hay, no solo mata a Moisés, nace a Moisés, porque hay dos Moisés para Freud, en la historia, en donde uno muere después de sacar de Egipto, pero no va hasta la tierra prometida, que es el otro que va a instaurar realmente el judaísmo dentro del grupo de israelitas que había. ¿Cuál es tu visión de por qué
Freud, en este momento histórico tan terrible del judaísmo, encara esto y, o sea, ¿cuál que fue el objeto? Porque realmente no se entiende bien cuál es el objeto de haberlo llevado a cabo. Que incluso el libro se edita después de su muerte, ¿no? Aparte, ¿no? Sí. Yo creo básicamente que obviamente es toda una metáfora, ¿no? No es un asesinato real. Lo que yo intento interpretar del libro de Freud, que es lo que llega a la conclusión Marco después de su investigación, es que Freud quita a Moisés de su realidad, de su condición judía, para convertirlo en egipcio. ¿Por qué hace esa operación? Porque de esa manera el pueblo israelita no existiría. Es decir, Freud escribe ese ensayo, que es muy polémico para esa época, incluso muchas personalidades judías de aquellos años e instituciones judías le piden a Freud que no lo publique porque implicaría un menosprecio, un menoscabo aún más a lo que estaban pasando los judíos en aquellos años iniciales de la década del 30, especialmente en Alemania. Entonces, Freud, al quitarlo a Moisés de su origen judío y hacerlo egipcio, es como que le corta los lazos con el judaísmo y de esa manera dice, no, los judíos no existen, los judíos son un pueblo que no tiene historia, que no tiene tradiciones y que estaba esclavizado en Egipto y fue liberado por un príncipe egipcio. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer ver esa es la tesis del libro y que yo trato de demostrar. Estamos conversando con Pablo Frenkel. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. ¿Te guste o no te guste? De a poquito ya entramos a septiembre y septiembre es sinónimo de primavera. Y si empezamos la primavera ya vamos pensando en fin de año. Te guste o no te guste es la realidad. Y los equipos, las empresas, mejor dicho, se van preparando para afrontar la última etapa del año de la mejor manera posible. Y hay cambio de jugadores en muchas. Por ejemplo, en la Fundación Avon, que me acaban de contar que hay nueva directora. Se llama Ana Inés Álvarez. Ingresó a la Fundación Avon allá en el 2016 como responsable de los premios de la Fundación Avon, pero también en un puesto clave como responsable de Promesa Avon para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas. Bueno, la Fundación Avon ya tiene nueva directora y bueno, se viene una nueva etapa en una de las fundaciones más importantes del país. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353.
Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. De ausencias y de olvidos que el cielo de la noche se alumbró. Pasó una sombra fugaz en mi camino, me dijo vamos, y el tiempo me llevó. Y supe del desprecio y la mentira, la rabia empecinada en sollozar. Hallé mi voz dormida en una esquina, bajo la luna esquiva de un portal. Soy la que soy y esta es mi voz, crecida en luces de tangos, fuego en acción de una ilusión, nacida en gentes de barrio. Y en la encrucijada del destino, mi canto hecho temple se funde en las calles. Gritos de jirones de mi pecho, con sueños de pueblo, forjé mi canción. Fui por las auroras trasnochadas en la bohemia austera de cantar y comencé mi vida de errabunda al descubrir mi gente y mi ciudad. Bajo la noche oculta de una estrella anduve recorriendo el arrabal y me alejé por pueblos y caminos tras la frontera mágica del mar. Siento que al fin mi corazón es una estrella encendida, ríos de amor tras la pasión que fue llevando mi vida, y en el devenir de la esperanza. Escuchábamos la cantante, la voz de Vanina Tallini, canción del poeta Mario Dobri. Seguimos conversando con Pablo Frenkel sobre sus novelas y los temas que reúnen y que abarcan mucho la visión del judaísmo. ¿Por qué escribís, Pablo? Sos bioquímico, arrancaste una carrera totalmente diferente a las letras, a los medios de comunicación, que es donde te movés también. ¿Qué te llevó a escribir? La lectura. Es decir, para saber escribir hay que saber leer. Y yo, mucha gente me ha hecho esta pregunta en reportajes o gente conocida. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver la bioquímica o las ciencias con la literatura? Son complementarias. Es decir, cuando vos haces una carrera científica, química, física, medicina, estás aprendiendo básicamente a pensar y a razonar, porque la ciencia se basa principalmente en la razón, el raciocinio. Entonces, uno cuando hace estos estudios que aparentemente pueden llegar a ser muy, muy esquemáticos, porque hay que aprender fórmulas, hay que aprender procesos, y hay que tener, que aparentemente tienen poca de creatividad. Sin embargo, a uno le dan la posibilidad de reflexionar, de serenarse, de ver un todo. Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando yo
empecé la escuela secundaria hace muchos años, en el Colegio Nacional de Bahía Blanca. Yo quería ir al turno mañana. Yo no me interesaba otra cosa que ir al turno mañana. Bueno, di el examen de ingreso, lo aprobé y conseguí que por sorteo fui al turno mañana. El tema es que yo en el turno mañana tenía 2 idiomas, francés y latín. Y todo el mundo me decía, latín, qué pesado, qué plomo. Yo hasta el día de hoy agradezco haber estudiado latín. Por supuesto, no hablo ni una palabra en latín, pero el estudio del latín te permite a vos una agilidad mental. Está bien que hay que estudiar mucho de memoria, hay que estudiar mucho de recordarte muchas reglas ortográficas, sintácticas, porque en latín cada ubicación de la palabra en la oración tiene una escritura diferente, pero te da agilidad mental. Y te permite además conocer etimología de las palabras. Hay una frase en latín que yo me recuerdo desde aquella vez, que es rem tene verba sequentur, que es conoce el tema y las palabras te seguirán. Entonces, eso a mí me evita muchas veces estudiar algo de memoria que no tengo memoria, y más cuando tengo que estudiar forzosamente de memoria. Y esa posibilidad, tanto de la ciencia, estudiar ciencia, como estudiar latín, me dio la posibilidad de tener una capacidad no sobrenatural, sino una posibilidad de razonar, de pensar y de ver todo un panorama. Como se dice ahora, ver la película y no la foto. O sea, yo estoy muy agradecido haber seguido una carrera científica, haberla podido desarrollar, haber podido desempeñarla, aunque si bien el trabajo de un laboratorio clínico muchas veces es rutinario y no permite la creación porque uno sigue recetas como recetas de cocina, pero la atención que uno tiene que prestar, la concentración que uno debe dejar sentado en cada uno de sus trabajos, porque además cuando uno firma un análisis se está jugando también no solamente su prestigio, sino también su libertad. Es decir, un análisis mal hecho puede provocar consecuencias muy desagradables, no solamente para la persona que recibe un análisis mal hecho, un resultado mal hecho, sino también para el bioquímico o para el profesional que lo hace. Así que todo eso se volcó en la literatura y además una búsqueda permanente del conocimiento. No me quedé solamente con la bioquímica, me interesó la filosofía, la historia, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. En fin, trato de ser una esponja y absorber todo lo que entiendo y lo que no entiendo, lo pregunto. Yo no tengo ningún problema en decir, no sé, no entiendo, explícame. Y es todo un combo que sale dentro de un párrafo escrito de ficción o de un ensayo o de una ponencia. ¿Está contestado? Uh-huh. Un poco largo, pero bueno, es lo que me salió. No cabe duda de que si hay algo cercano a lo científico, es el arte. Incluso en algún momento la ciencia fue tomada como un arte, ¿no? La ciencia es creadora del lenguaje. Sin el lenguaje que emplea la ciencia, sería difícil la comprensión del mundo real, del mundo que se ve. Por lo tanto, una parte de la visión del hombre que rescata el lenguaje es la misma que rescata los lenguajes internos y que llevan a la novela, a la ficción, al cuento, a las diferentes partes. Hay muchos científicos de nombre que incluso fueron premio Nobel de literatura. Me está haciendo acordar, por ejemplo, al caso de Bertrand Russell, que fue un gran escritor y fue un logista de primera agua, ¿no? Entre ellos. Y Ernesto Sábato, entre nosotros, que fue doctor en física, ¿no? Entre tantos escritores o
médicos o psicólogos, ¿no? Bueno, en eso es así como se ha dado, ¿no? Y tu coterráneo Pablo Guillermo Martínez. Sí, doctor en matemática. Doctor en matemática, gran escritor, me olvidaba de él, ¿no? De Martínez. No, vos sabés, a propósito de lo que estás diciendo, Mario y Hernán, hay que tener en cuenta que cuando Aristóteles da sus primeros pasos en la metafísica, parte de la física. Sí, es decir, no nos olvidemos que la metafísica, el primer nombre que recibió fue la filosofía natural. Sí. Cuando Newton escribe su obra Principios de Filosofía Natural, la Principia Matemática, él la llama filosofía natural. Es decir, hay toda una relación de la metafísica como resultado de la física, y eso es lo que yo trato en el ensayo Metafísica y Holocausto. Es decir, si vamos al caso, Aristóteles también podríamos decir que fue el gran impulsor de la novela, llamémosle científica o no ficcional, o la novela conjetural, usando una palabra tuya, Mario. Así que bueno, está todo entrelazado, ¿no? Nadie inventó nada, vamos a ser sinceros. Nadie inventó la pólvora, excepto los chinos, hace 5.000 años. Entonces lo que uno va buscando son siempre variaciones sobre el mismo tema. Y bueno, a veces alguno le da resultado, otras veces se pierde en el berenjenal de palabras y términos y historias que desconoce o que conoce a medias. Por supuesto, la gran aventura es llegar a un final más o menos coherente. Una de las cosas que me ha llamado la atención, o sea, tu libro me introdujo a leer, por ejemplo, a Freud, ese libro de Freud, que no lo conocía, y ¿cómo voy a ponerme a terminar de leer este libro si no voy a leer el libro sobre el monoteísmo de Freud? Lo mínimo que puedo hacer es leerlo. Lo leí, me resultó interesante, aunque yo también no estoy de acuerdo. Me pareció un libro muy flojo de Freud. No podía creer que Freud haya escrito ese libro por la flojedad intelectual del libro, de investigación, que con pocas cosas arma una conjetura, yo qué sé, más propia de una novela que de una realidad científica, o de un científico como se espera que fuera él. Pero una de las cosas que me ha puesto es la continua vocación de los pensadores askenazis, digo askenazis para no dividir las cosas, en tratar cada vez que crean un cúmulo de ideas el problema judío. Marx, por ejemplo, escribió la cuestión judía, después de sus teorías sobre la economía y sobre sus posturas hegelianas, durísimamente con los judíos y el dinero y todas esas cosas. Mismo en algún momento vos hablás de Spinoza, en algunas cosas, en algún reportaje que te han hecho, y Spinoza mismo, después de haber, que también hace una gran erudición matemática para hacer las demostraciones de Dios, también encara el problema de Dios a través, esta vez, de Dios, de mirarlo. ¿A qué se debe este interés continuo de los judíos que hacen esto en entrar al problema judío y ahondarlo y desquiciarlo o no sé? Ahí sí está tanto lo de Freud como lo de Marx como Spinoza en 3 de los casos que he notado. Yo creo básicamente, y sin entrar en psicologismos baratos, que en la historia judía no hay un final, o por lo menos es un final abierto. En el cristianismo, por ejemplo, hay un final que es representado en Jesús, muerto, resucitado y elevado a los cielos. Eso representa un final. Hay como una aceptación de una realidad
que ya no se puede modificar. En el judaísmo está todo abierto, es decir, no hay un final que uno diga, bueno, hasta acá llegamos. Además, no nos olvidemos que el judío está siempre mucho más preocupado por las preguntas que por las respuestas. Y no hay respuestas terminantes dentro del judaísmo. Hace un rato bromeábamos que donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, 4 sinagogas, y podríamos así seguir hasta mañana. Por eso no hay cierre, no hay conclusión, donde decir, bueno, está esto, esto y esto, y ahora tenemos cerrado el paquetito y seguimos adelante. ¿No? Así lo entiendo yo, y bueno, y espero que nadie esté de acuerdo conmigo, así seguimos discutiendo. Estamos conversando con Pablo Frenkel. Vamos a escuchar el último tema para esta noche de Letras y Corcheas, Chillán, en la voz de Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri. Soledad de la alta cumbre, peña de la dura tierra, cuando braman los volcanes, llora el hombre y todo tiembla. Río de los cañadones, cuánto dolor, cuánta pena, sobre un valle de esperanza, la noche despierta, sueña. Sobre un valle de esperanza, la noche despierta, sueña. Chillán, pago bonito, que ha quedado de tus breñas. Sobre la sombra doliente las piedras de Arauco penan. Sobre la sombra doliente las piedras de Arauco penan. Viento de los arenales, gente que puebla la sierra, desde la entraña del suelo clama la voz de la tierra. Son los duendes de las aguas que brotan entre las grietas, como un canto de la vida que se renueva y que empieza. Como un canto de la vida que se renueva y que empieza. Chillán, pago bonito, que ha quedado de tus breñas. Sobre la sombra doliente las piedras de Arauco penan. Sobre la sombra doliente las piedras de Arauco penan. Escuchábamos Chillán en la voz de Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Pablo Frenkel, leí por ahí que estabas en proceso de corrección de una nueva novela y estás escribiendo otra más. ¿Podés adelantarnos un poco de qué tratan y si seguís en el camino de la saga de Marcos o ahondás en otros temas? Me voy a permitir corregirte. Estoy corrigiendo 2 novelas y estoy escribiendo la tercera novela. Bueno, cuando hablas con un judío, nunca hablas de uno, hablas de 2. Entonces, hay una novela que se llama El lector de Spinoza,
que también es una investigación de Marcos Opatoyu sobre un caso determinado, que involucra a Spinoza. La otra novela que estoy corrigiendo es un poco más seria y es un poco más dolorosa para nosotros, porque trato de la Inquisición española con un caso real ocurrido en 1485, donde un grupo de conversos asesina a un inquisidor. Esa me costó mucho escribirla, porque tuve que sortear muchas barreras emocionales. Pero bueno, está terminada y ahora viene lo más difícil, que es la corrección. Escribir es fácil, lo difícil es corregir. Porque ahí es donde uno tiene que contradecirse a sí mismo. Y sí, estoy escribiendo la cuarta novela de la saga Opatoyu. Esto fue algo... Mira, la novela surgió como la necesidad de hacer algo durante la cuarentena, o ex cuarentena. Es decir, ¿qué hago? Porque no me podía quedar sin hacer nada y ver pasar los días. Así que por primera vez me puse a escribir sin tener ningún horizonte. Me senté ante la computadora y empecé a teclear y a borronear algo, a ver qué podía salir, que sí, los personajes. Y ya estoy llevando más de 45.000 palabras. La novela está encauzada, los personajes están ya medianamente dibujados o formateados, y sigo con eso, y le estoy dando mucho esfuerzo y muchas ganas, porque, modesta aparte, veo que tengo un buen producto entre manos. ¿Contesta tu pregunta? Sí. Hablando del latín, ¿cómo es que elegís los nombres para tus novelas, de los personajes? Surgen. Es decir, Marcos Opatoyu, a mí me sonaba el Opatoyu porque había un actor de Hollywood que se llamaba Opatoyu, y después me vengo a enterar que había un escritor judío húngaro que se llamaba Joseph Opatoyu. Y acá volvemos al cambio de nombres, porque el verdadero apellido de Opatoyu, el escritor, era Opatovsky. Opatovsky. Y se lo cambió a Opatoyu cuando emigró a Estados Unidos. Estos datos los fui consiguiendo, investigando. Muchas veces me decían de este escritor, pero como no tenía ninguna relación posible para encontrar con él, y fue gracias al profesor Lichtenbaum del Instituto Judío, científico judío, quien me dio la pista para encontrar a este Joseph Opatoyu, que también tuvo una vida muy, muy agitada. Si bien emigró a Estados Unidos, tuvo muchas influencias dentro de la comunidad judía, y fue el primer escritor judío, no judío, blanco, que escribió una historia sobre el asesinato de un activista negro asesinado por el Ku Klux Klan. O sea, es una historia muy interesante y que, digamos que lo tomo como homenaje a su rebelión. Pero en general los personajes, los nombres surgen. No sé de dónde salen, pero cómo se llama este, cómo se llama el otro, y difícilmente, es muy difícil que yo cambie el nombre a un personaje. Elegiste nombres incluso como el tuyo, nombres latinos, ¿no? Tanto Marcos como tu nombre, y el de Sonia mismo, un nombre griego, o sea, poco judío, porque Marcos es un nombre, como vos decís, cerca del latín. Eso me llamó la atención, ¿no? O sea, no sí, se bueno, llama... Sí. En esta novela, en la casa de Caín, explico de dónde viene el nombre Marcos. Cuando están discutiendo el nombre del hijo, sí. O sea, hay una tradición del judío de la diáspora que es poner a sus hijos el nombre de un familiar, generalmente de un abuelo, recientemente fallecido. Entonces, mi nombre, Pablo,
yo me llamo Pablo Alberto, que viene de mi abuela materna, que se llamaba Pese, Paulina, y de mi abuelo paterno, que se llamaba Abraham, ambos fallecidos al momento de mi nacimiento. Entonces salió Pablo Alberto en memoria de ambos dos abuelos, en la memoria de mis padres. Así que el nombre Pablo no tiene nada que ver con el latín, sino tiene que ver con mi abuela materna. Ahora eso es en los askenazí, porque en los sefardí no es así, ¿no? No, los sefardí admiten el nombre del antecesor vivo. Sí, por eso digo, las diferencias de las comunidades, ¿no? Sí. Somos tan iguales, pero tan diferentes. Y por eso digo, estas cosas de Marx, de Spinoza, y bueno, Spinoza era sefardí, porque provenía del tronco español, ¿no? Portugués. Pero yo entiendo que la interpretación de Spinoza, de Dios, no tiene nada que ver con la interpretación, digamos, judeo-cristiana de la Biblia. Además, cuando Marx habla de la cuestión judía, Marx está muy influenciado por el antisemitismo alemán. Hegel, Kant eran profundamente antisemitas, lo mismo que Voltaire. Es decir, hay toda una herencia en la Alemania de antisemitismo, un antisemitismo intelectual, que después deviene en un antisemitismo político y un antisemitismo genocida. Sí. Pablo Frenkel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quedaron muchísimas preguntas pendientes para hacerte, que seguramente en poco tiempo, espero, cuando aparezcan estas dos novelas en corrección que tenés, nos volveremos a reencontrar y hacer una... Tenés novela, porque la que está haciendo no sabemos si termina antes de la corrección. Bueno, sí, porque son todos trabajos paralelos. No, Hernán, Mario, yo les quiero agradecer a ustedes la gentileza de haberme invitado, la calidad de sus intervenciones, que a uno lo obligan a usar el seso y las neuronas. Así que muchísimas gracias, y fue realmente un placer charlar con ustedes en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Chao. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición, Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección, Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.